Nosotros seguimos con lo que fue durante la semana el debate del proyecto de ley del arrepentido en el Congreso. Allí estuvo Nico Gutman y estuvo conversando con legisladores de distintas fuerzas. Esto que viene acá es un plenario de comisiones de diputados. Hoy vinimos porque se empieza a tratar la figura del arrepentido para los casos de corrupción en el contexto de la detención del exfuncionario José López. Diputado, la figura del arrepentido ya existe para otros delitos. ¿Qué modificación se está intentando introducir? Bueno, vos fíjate que llamativo y curiosamente el arrepentido ya regía en nuestro país para los casos de lavado de activos, de narcotráfico, de trata de personas, de secuestros extorsivos. Lo que no existía es la posibilidad de acogerse a la figura del arrepentido en los casos de corrupción. Se trata de facilitar una herramienta procesal para que aquellas personas que han participado en delitos que tienen que ver con corrupción, con malversación de fondos públicos, puedan brindar la información a la justicia a fin de que la justicia pueda llegar a los jefes de las organizaciones. ¿Cuál sería el beneficio? Se le reduce, pero no toda la pena. No hay exhibición de pena. Es una quita. Es una quita. Vemos con mucha preocupación lo que se empezó a tratar hoy porque es la posibilidad de aquellos que hayan cometido determinados ilícitos, todas figuras muy graves, puedan arrepentirse y a cambio de eso negociar en forma privada con un juez la baja de su condena, incluso que llegue hasta la absoluta libertad. ¿Qué es un arrepentido? El arrepentido es un delator premiado, decide entregar información para ir más arriba, digamos, para aquellos que son los jefes o los organizadores del delito. Nosotros pusimos un ejemplo concreto que con esta ley, que tal como se está discutiendo hoy, podría llegar a quedar absolutamente libre José López, que es el que motiva y es el que a todos nos produce tanto rechazo y por lo cual se apuraron en tratar esta ley. No, porque no estamos hablando de exhibición de condena ni de pena, estamos hablando de reducción. Lo que pasa es que en el caso de López es que como los delitos, además de corrupción, son tan bajas las escalas penales en el código, puede terminar muy poquitos años preso. ¿Eso sería bueno? No, horrible. No es así, no creo. No es así. ¿Qué tendría de positivo entonces? Y que tendrías a los jefes de él presos. Qué difícil opción, ¿no? Bueno, los jefes presos, pero gente que arroja 9 millones de dólares por una pared libre en el caso de que esta ley fluya y según la mirada de Victoria Donda. Sí, lo que apuntaba Vicky Donda ahí para cerrar la nota es interesante porque en realidad ese problema es anterior y tiene que ver con las penalidades que hay para los casos de corrupción porque las penas son muy bajas. Entonces ese es el temor que hay, que a partir de que la ley del arrepentido, si bien no te exime de la pena, sino que lo que puedes negociar es que te la reduzca cuando ya son muy bajas las penas, puede ocasionar que vos directamente ya quedes libre. Ahí hay una preocupación que me parece que es interesante atender. Bueno, todavía hay tiempo para revisarlo esto, ¿no? Sí, claro, porque falta el Senado todavía. Claro. Es importante igual que salió aprobado por 194 votos a favor, 5 nada más en contra. Vicky Donda votó a favor, los 5 que votaron en contra fueron 4 de la izquierda y 1 del Frente para la Victoria y además apoyó el bloque kirchnerista. En este caso hubo más consenso. Ese mismo día, el jueves pasado, se trató otra ley que era la de recupero de bienes y ahí sí no hubo tanto consenso, si bien se aprobó el proyecto, el Frente para la Victoria votó en contra. Hay una de las cuestiones por las cuales el Frente para la Victoria finalmente decidió apoyar este proyecto que, como decía Mariana, tiene abrumadora mayoría, por lo menos en esta media sanción, tiene que ver con que la ley del arrepentido ahora le cabe únicamente a los que están imputados. Si están procesados o tienen una condena, no pueden acogerse a la ley del arrepentido, solamente lo pueden hacer en la etapa de imputación de la investigación, que parece que también es por lo menos un poco más interesante que sea de esa manera, ¿no? Porque ya cuando estás procesado, si vos que te querés arrepentir, y hay algo más raro ahí para sospechar, ¿no? Tarde te acordaste de arrepentirte. Habría que pensar también, bueno, los que quedan afuera son los funcionarios de más alto rango, ¿no? Digamos, no va a poder ser arrepentido un presidente de la nación, vicepresidente. Ni y los demás, jueces de la Corte, claro, ni los ministros puestos por el presidente de la Nación, ni el vicepresidente, ni el propio presidente, quienes sí están sometidos a lo que es el juicio político, pero no pueden acogerse a la ley del arrepentido. Igual recordemos que acá el arrepentido, uno de los principales arrepentidos que tuvo la Argentina fue Mario Pontacuerto en el caso de las coimas en el Senado y después la justicia determinó que no hubo directamente coimas, con lo cual tampoco nos ilusionemos con
como si esto fuese, ¿no? Sí. Lo que va a terminar con la corrupción. En relación a eso que señala Mariana, me parece que es interesante pensar cómo muchas veces determinadas leyes son sacadas al calor de la cuestión popular o del clamor popular, o también de la vigencia en los medios de comunicación masiva, como ya ha sucedido otras veces, incluso con reformas al Código Penal. Acuérdense del caso Bloomberg, leyes que después no fueron auspiciosas para el funcionamiento del sí de la justicia. Bueno, en este caso hay una demanda muy grande con el tema de la corrupción, lógicamente, y bueno, habrá que ver si efectivamente tiene una utilidad o no tanto. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, @dia0_C9, esa es nuestra cuenta, y el hashtag que utilizamos todos los domingos a la noche es Día 0.